tema. Eh, esta noche quiero hablar acerca de eh, la disciplina de la oración. Nosotros tenemos que ir viendo realmente a lo que hemos sido llamados y nosotros hemos sido llamados a tener una disciplina en todas las áreas de nuestra vida, no solamente en el área de la oración, pero sí, y como hijos de Dios, como verdaderos hijos de Dios, pues tenemos que esforzarnos por hacer de esto una disciplina, un estilo de vida, un estilo que nos permita verdaderamente levantarnos como poderosos guerreros en el Señor. Ya hemos estado estudiando mucho acerca de la oración, del por qué, para qué, cómo. Y bueno, pues ahora el Señor ya nos ha dado una serie de armas para la oración que hemos estado estudiando a lo largo de estas semanas. Y pues es momento de empezar a actuar en consecuencia, generando una disciplina en nuestras vidas. ¿Y cómo es que vamos a generar una disciplina de la oración? Pues primeramente ver que la oración tiene que ser cultivada, tiene que ser alimentada, tiene que ser puesta en práctica. Eh, Debemos de reconocer con toda sinceridad que la oración es una disciplina muy dura, mis amados hermanos. No es fácil llevar una vida de oración, no es fácil mantener ese, esa disciplina. He citado en algunas otras ocasiones a Carl Lewis, un escritor muy prolífero de hace bastantes años, y él escribió que lo difícil de la oración disciplinada es que por la misma constitución de esta disciplina y sobre todo por la constitución de nuestras mentes humanas en el presente, en el hoy, pues resulta difícil para nosotros concentrarnos en algo que no es tangible, que no podemos percibir así como para agarrarlo, ¿eh? Como si agarráramos, no sé, una taza o un objeto. Pero tampoco es abstracto como lo que es las matemáticas, los conceptos de números, ¿no? Que de alguna manera, aun cuando son abstractos, tenemos la oportunidad de visualizar en nuestra mente. Si yo les digo uno, obviamente me estoy refiriendo a una unidad. Puedo decir dos y ustedes, por consiguiente, ya me pueden comprender que me estoy refiriendo a dos unidades y así sucesivamente, aunque es abstracto y no podemos de alguna manera imaginar de bien a bien lo que son los números, pero sí podemos percibir lo que nos representa, ¿no? Entonces, lo que es concreto, pero inmaterial, puede mantenerse enfocado solo mediante un penoso esfuerzo. Y es verdad, para nosotros mantenernos enfocados en la oración, tenemos que esforzarnos verdaderamente. Y muchas veces esto nos trae a una situación difícil, dura, penosa, porque es una dura tarea. Y yo lo reconozco. Eh, Aun cuando pues mi estilo de vida ya es un estilo de vida de oración, de intimidad, a través de los años, sí reconozco que ha sido una difícil tarea llevar este tipo de disciplina. Nuevamente, Carl Lewis llama a la disciplina de la oración de una manera como tediosa. Y sí, efectivamente, hay que ser honestos. De repente la oración se nos hace como tediosa, como fastidioso, ¿no? Eh, eh, podría ser que muchos de nosotros ni siquiera tengamos en idea concebir la palabra tedio para describir o conectar con la oración, pero sí nos añade una evaluación honesta que refresca nuestra mente de ese esfuerzo que tenemos que realizar. Voy a citar algunos, ¿cómo les puedo decir? Pensamientos de algunos escritores cristianos que de alguna manera se han expresado respecto a esto. Por ejemplo, lo raro, dice uno, lo raro es que esta resistencia a la oración no está confinada a periodos de sequía. Mientras que las oraciones de ayer estaban llenas de consuelo y exaltación, las de hoy aún se sentirán en cierto grado como una carga. Otra persona dice, ahora lo inquietante no es simplemente que escatimamos y resentimos la obligación, como dice, obligación de la oración. Lo realmente inquietante es el hecho mismo de que se encuentre en la lista de obligaciones.
Para ti, ¿cómo es la oración? ¿Qué es la oración? ¿Es una obligación? ¿Se te hace una carga? ¿Se te hace un peso el mantenerte en oración? Otro escritor dice, si estuviésemos perfeccionados, si ya fuéramos perfectos, pues entenderíamos correctamente que la oración no es una obligación, sino más bien es una delicia, es un deleite el poder comunicarnos con el Dios Todopoderoso. Y sobre todo es un privilegio, mis amados hermanos. ¿Ah? Eh, Algún día lo veremos, cuando estemos en la presencia de Dios, cuando tengamos esa comunicación directa y ya no sea tan intangible para nosotros. Otra persona dice, hoy debo decir mis oraciones sin importar si me siento devoto o no, si tengo el deseo o no. Pero eso es solo como aprender la gramática si alguna vez quiero llegar a leer a los grandes poetas. O sea, hay situaciones que tenemos que llevar a cabo, mis amados hermanos, de inicio como por obligación, pero después por deleite, por privilegio. Seguramente cuando fuimos enseñados a leer, ¿verdad? ¿Cuántas veces se nos enseñó obligadamente? De repente uno de niño, pues nos daba lo mismo aprender que no aprender y siempre nos metíamos en problemas con los papás porque los papás a fuerza que querían que nosotros aprendiéramos a leer por obligación y nosotros desordenados. Pero llegó el momento seguramente en tu vida que empezaste a ver que el hecho de haber aprendido a leer ahora te da satisfacción, te da deleite, te da gusto poder comunicarte con mucha gente a una distancia. Porque cuando tú lees algo, pues te estás comunicando con esa persona, estás leyendo sus pensamientos, sus ideas. Y de esa manera, pues ahora tú empiezas a ver que es un privilegio el poder saber leer. Igual cuando empezaste a hacer las tablas de multiplicación, de división, ¿verdad? Y en ese sentido, pues ahora nos damos cuenta de que fue de bendición el hecho de que nos obligaran en su momento a hacer algo que a lo mejor ni queríamos. Es exactamente la misma situación con la oración, mis amados. De repente se oye que el pastor, ¿verdad? Parece el papá, ese papá regañón, abusivo, que a fuerza les quiere meter la oración, que quiere que estén orando constantemente y se los hace ver, se los hago ver, hay veces que hasta como una obligación, pero en el transcurrir del tiempo se van a dar cuenta de que es un deleite, que es una delicia el poder estar delante de la presencia de Dios y que es un privilegio, un orgullo el hecho de que cuando ya estamos inmersos en esa disciplina de oración podamos entablar una conversación real con nuestro Señor. Por lo tanto, la oración es una disciplina difícil que debemos aprender hasta que se convierta en algo natural, hasta que ya de nosotros mismos nazca el deseo de comunicarnos con ese Padre Celestial. El objetivo de todo esto, mis amados hermanos, es convertirnos en personas que oren constantemente, sin cesar. La primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, dice la palabra de Dios. Ya se me escondió. No es cierto. 5:17 dice, orar sin cesar. 3 solas palabras. Y así lo debemos hacer. Orar sin cesar. Debemos aprender a orar. Y para hacerlo, pues debemos vencer ciertas situaciones, ¿verdad? De inercia espiritual que traíamos y que luchan contra nosotros a nuestro alrededor. ¿Cuáles son esas situaciones que de repente se oponen a nuestra oración? El cansancio, el trajinar del día a día, los pensamientos equivocados de repente que tenemos o que el enemigo trata de influenciar en nuestra vida, de decir, ¿para qué oras si a final de cuentas Dios todo lo sabe? ¿Verdad? Y de esa manera, ese tipo de situaciones. Otro tipo de pensamientos equivocados que muchas ocasiones el enemigo mete en nuestra cabeza es que podamos pensar que la oración no hace ninguna diferencia. Y eso es lo que quiere el enemigo, que tú y yo quisiéramos, o sea, que pensáramos realmente. Pero quiero decirles que al comenzar la disciplina de la oración desde la primera vez, nosotros debemos abordar el problema de la fe. Todo esto lo hacemos por fe.
el hecho de que nos reunamos en este momento, en las noches de los viernes, para orar por cierto tipo de situaciones, el hecho de que ustedes y yo dediquemos un buen tiempo en las mañanas, en las noches, en los periodos devocionales, el hecho de que oremos después de recibir cierta enseñanza, cierta información de parte de Dios, pues tiene que ser abordado desde el punto de vista de la fe, porque todo esto lo hacemos por fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que esperamos, convencidos de lo que no vemos. Por lo tanto, ciertamente ustedes y yo ahora estamos en espera o estamos confiados y esperando que Dios, ¿verdad?, escuche nuestras oraciones y que dé la respuesta conforme a su perfecta voluntad en relación a nuestras relaciones, a nuestras oraciones. Entonces, el punto clave es que ustedes y yo tenemos que primeramente tener la certeza y la confianza de que Dios escucha nuestras oraciones. Eso es muy diferente a la respuesta que va a dar a nuestras oraciones, pero el hecho de que las escucha ya para nosotros debe de ser privilegio, de que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios Todopoderoso, inclina su oído para escuchar tu voz, para escuchar tu plegaria, para escuchar tu rezo, para escuchar tu oración. Amén. Entonces, ya con esa condición, ese problema resuelto de la fe, entendemos que Dios escucha nuestras oraciones, pues ahora nosotros tenemos que ver qué tipo de oraciones vamos a levantar. Y ya lo hemos estado estudiando, ¿verdad? Y necesitamos ahora creer otra situación más profunda. Debemos de creer que verdaderamente la oración que levantamos delante de Dios hace diferencia y verdaderamente trae consecuencias. La oración que tú levantas delante de nuestro Señor, en ese trono celestial, en ese lugar santísimo que se ha abierto para que tú y yo podamos estar delante del Dios Todopoderoso, para que podamos accesar a Él con seguridad, con confianza, por medio de lo que Jesucristo ganó en la cruz del Calvario, los méritos que Él ganó para que tú y yo pudiéramos estar delante del trono, pues tienen una gran diferencia, generan diferencias de cuando oramos a cuando no oramos. Y miren, en ese sentido, hay gente que no lo comprende de esa manera y por lo tanto siente como un peso de carga, ¿verdad? Que normalmente paraliza a la gente y ya no ora. Piensa que su oración no es escuchada, que su oración no va a causar ninguna diferencia, no va a haber ninguna diferencia si ora o no ora, y por lo tanto se paraliza y se frena y ya no ora, ya piensa que pues las cosas tienen que suceder como tienen que suceder. Eh, Mis amados, nosotros tenemos que estar bien conscientes de que cuando levantamos nuestra oración delante de Dios, Él nos escucha y Él actúa en consecuencia. Quiero aclarar que no necesariamente va a ser la respuesta que esperamos, va a ser la respuesta conforme a la voluntad de Dios. Y recordemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y por lo tanto nosotros vamos a esperar que la respuesta que Dios dé a nuestras oraciones va a ser la correcta, no la que quisiéramos a lo mejor, o a lo mejor sí es la que queremos, pero porque está dentro de la voluntad del Señor. Amén. Entonces, en muchas ocasiones vamos a entrar en crisis de fe. ¿Cuáles son las crisis de fe, mis amigos? Cuando de alguna manera hay situaciones que estamos viviendo y experimentando, sobre todo en estos tiempos, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros que hemos perdido a un ser querido estuvimos orando por su salud, por su sanidad? Y prácticamente hay mucha gente que está muriendo a temprana edad, que, por ejemplo, el primo hermano mío era un hombre robusto, fuerte, no tenía, pues de alguna manera, muchas comorbilidades y de repente murió. Así, en 2, 3 días, murió. Esto, ¿verdad? Pues de alguna manera hace generar en nosotros pues una condición de crisis de fe, altibajos, en donde de repente vemos cómo Dios contesta nuestras oraciones y Dios está haciendo por nosotros todo lo que nosotros queremos, ¿verdad? Y de repente como si fuera todo lo contrario. Bueno, pues esas crisis de fe las necesitamos precisamente para ver la bondad y la fidelidad de Dios.
y poder entender que esta bondad y esta fidelidad de Dios no puede ser evaluada en función de la oración contestada en pro o o en contra de lo que nosotros queremos. Amén. Dios siempre va a contestar a nuestras oraciones, siempre. Mucha gente tiene el concepto de que hay oraciones no contestadas. No es cierto. Simplemente debemos comprender que la respuesta a la oración que Dios dio posiblemente no sea acorde a lo que nosotros esperábamos y pudiéramos pensar que Dios no está respondiendo o que Dios no escuchó o que Dios no está actuando en consecuencia. No, mis amados hermanos. Eso es lo más fácil como de sesgar en idea, de llegar a una conclusión equivocada cuando simplemente no queremos aceptar la realidad y la bondad de Dios y la fidelidad de Dios en una respuesta diferente a lo que esperábamos. Hay una paradoja muy grande. Fíjense bien, parece que Dios está más distante en los momentos de mayor crisis en nuestra vida, cuando Él mismo nos ha llamado a caminar desde el principio por fe y no por vista, ¿verdad? Y parece paradójica la situación porque justamente cuando tú y yo estamos en los momentos de mayor crisis de fe en nuestra vida, es cuando Dios está más presente, es cuando Dios nos permite verdaderamente experimentar su bondad, su fidelidad, su amor, y eso pues tenemos que aprender a verlo a través de la oración, de la fe, de abrir nuestros ojos espirituales y de poder realmente dejar que Dios en todo momento sea Dios y que no queramos ayudarle, que sea Él el que determine verdaderamente lo que necesita nuestra existencia. Por algo Dios nos creó y Él sabe a dónde nos está dirigiendo. Él sabe por los problemas, por las angustias, por las necesidades que estamos pasando, pero Él sabe también que precisamente las ha puesto para nuestro crecimiento espiritual, para que cada vez, en vez de rechazar, en vez de decir es que el Señor no me escucha, en vez de decir todo eso negativo, equivocado, al contrario, nos aferremos más a nuestra fe y digamos, el Señor es fiel y para siempre es su misericordia. Efectivamente, el pastor Alfredo nos hace una observación y tiene mucha razón. El no también es una respuesta, pero todos queremos siempre el sí. Es real. Gracias, pastor. Entonces, en ese sentido, mis hermanos, vamos a caminar por fe. Vamos a caminar en esa paradoja, en algo que nosotros de alguna o de otra manera no podemos ver cómo va a realizar las cosas el Señor, qué respuesta va a dar a nuestras plegarias, pero tenemos que caminar por fe creyendo verdaderamente que Dios va a hacer lo mejor para nosotros. Tú y yo en muchas ocasiones hemos puesto nuestra vida en manos de Dios. Es más, somos más atrevidos. Hemos puesto la vida de nuestros seres queridos en manos de Dios. El Señor, mira, hoy pongo en tus manos la vida de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos. Gloria a Dios por esa declaración. Qué bueno que lo haces, porque no hay un mejor lugar en donde tú puedas poner la vida de tu ser querido, tu vida misma, que en las manos de Dios. Ahora, si tú ya pusiste en las manos de Dios a esa persona, a tu misma vida, pues permite que Dios sea Dios y que Dios le dé la dirección que Él considera correcta para que siga en el plan de vida eterna que Él ha diseñado. Amén. Esto es disciplina, empezar a hacer muchas veces lo que no quisiéramos hacer o lo que no entendemos por hacer. Ojalá y pudiéramos ver un ejemplo muy claro en la vida de los soldados, de las personas que se inscriben en el ejército. Ellos adquieren una disciplina férrea, una disciplina marcial, en donde obligan a sus cuerpos a hacer muchas veces lo que no quisieran hacer. Los obligan a reaccionar ante ciertas circunstancias, ante ciertas situaciones, porque se están entrenando y se están disciplinando y se están ordenando qué es lo mejor. Y llega el momento en que se gradúan, se pasan a las filas y justo cuando ellos
tenían la necesidad o tienen la necesidad de que su cuerpo físico reaccione ante ciertas circunstancias, tienen la habilidad porque se disciplinaron. Una disciplina, por ejemplo, férrea, de levantarse muy de madrugada, empezar a hacer ejercicio, tomar un aseo hasta con agua fría todos los días, muy de madrugada, no importando la temperatura ambiente, comiendo exactamente a una hora, con una ración o una porción alimenticia muy determinada y cosas de esa naturaleza. Eso solamente los lleva a tener una disciplina que se ha demostrado hoy por hoy que es la base fundamental del éxito de sus misiones cuando tienen que comportarse pues para lo que fueron disciplinados, ¿verdad? Es así como el Señor quiere que ustedes y yo nos disciplinemos en el ámbito espiritual. El primer mecanismo que Dios quiere que ustedes y yo adquiramos para una buena disciplina es la oración. Disciplinarnos en la oración. ¿Cuándo tiene que ser la oración? En todo momento. Orar sin cesar. Tú puedes ir caminando, tú puedes estar haciendo tus actividades. Mucha gente piensa que orar es necesariamente tener que encerrarte en un lugar, hincarte, ponerte en una posición muy religiosa y ocupar palabrería netamente religiosa y todo eso. Pero no, mis amados hermanos, orar con el Señor es como platicar entre ustedes y yo, expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras dolencias, nuestra queja, nuestra gratitud, lo que nosotros estamos viviendo. Y de esa manera permitir que Dios venga a nuestra vida y establezca esa relación personal que Él quiere con nosotros y que Él nos vaya dirigiendo a través del Espíritu Santo en medio de esas oraciones. Porque quiero decirles que la oración no se trata de un monólogo, no se trata nada más de que yo hablo. No, Dios también contesta. Y Él tiene miles, variadas formas de contestar a nuestra vida. Amén. Entonces, vamos disciplinándonos, mis amados hermanos. Y vamos a poner en práctica, pues, empezando el día de hoy. Vamos a orar, vamos a darle la gloria a Dios y vamos a establecer su presencia. Asegúrense siempre de levantar su altar de adoración. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros decimos levanta tu altar de adoración, es justamente tener el espacio y el tiempo correcto para dedicárselo a Dios. Un tiempo de calidad, un tiempo en donde verdaderamente dejas a un lado todo lo que tú puedas estar haciendo. Técnicamente te olvidas de este mundo y te conectas con el Señor. Y empiezas a establecer su presencia, empiezas a declarar su grandeza, su bondad, su poderío, empiezas a generar realmente una condición en donde tú le estás adorando, desde que estás atento a lo que Él pueda decir, desde que estás con todo tu ser concentrado en lo que estás haciendo delante de Dios. Y ahí empieza. Y ya después vamos a ir viendo cómo vamos a ir elaborando todo esto para que la gloria de Dios se manifieste, para que tú sientas la presencia de Dios en el momento en que estás en ese altar de adoración. Recordemos que cuando se levanta un altar, mis amados hermanos, allí se manifiesta la presencia de ese ser a quien tú invocas. La gloria sea para nuestro Señor, porque hemos derribado ya nuestros altares idolátricos y ahora levantamos un altar de adoración para el Dios vivo, verdadero, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios de la Biblia, a Jehová de los ejércitos, a Hashem, el Eterno. Y entonces es así como la presencia de ese Dios todopoderoso, del único Dios, del que creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, se manifiesta. Muchas veces a lo mejor tú has escuchado, es que le preguntas o estamos comentando ya en un ámbito así de hermanos y no sé si has escuchado una expresión, ¿sentiste la presencia de Dios? Hoy Dios me tocó de una manera increíble. Y hay mucha gente que dice, ¿y a qué horas que yo ni siquiera lo vi? Pues no, porque estabas haciendo otros tipos de actividades, aun cuando estás escuchando el devocional por acá, pero te sale por acá porque pues estás atento a que si ya se están quemando los frijoles, si ya pusiste la sopa, si ya le quemaste las plumas a las alas del pollo para cocinar alitas o no sé, y estás en todo menos en lo que deberías. Levanta tu altar de adoración.
Dedícale este tiempo al Señor, al Dios Todopoderoso. Sé como María y no como Marta. Prefiere lo mejor, que es la presencia de Dios, antes que los afanes de esta vida. Los afanes los tenemos todo el tiempo. Entonces, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, pues que ese tiempo sea para el Señor. Si esta es una hora para el Señor, que sea una hora, pero una hora efectiva en donde nosotros hagamos lo propio. Amén. Bueno, pues vamos a atender a nuestra oración. Es el tema del día de hoy, mis amados.